y los demás tampoco. No sabemos protegernos de esas actitudes. ¿Sí? ¿Cómo te protegerías en la calle que te den un golpe y al volverte te encuentras con un ciego? Cuando te dan el golpe, tu primera sensación es de enfado. Surge el enfado, de entrada, rápido. Cuando te das la vuelta y ves que es un ciego que va con el bastón, ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa? Radical. Te das cuenta, no se dio cuenta, ¿no? Entonces, cuando una persona está bajo una perturbación mental, imagínate que una persona en la calle tropieza contigo y te insulta de mala manera. Tú no puedes pensar de que esa persona, por ejemplo, ha tenido o tiene un problema familiar, un problema económico, un problema en su familia, con su pareja, lo han despedido del trabajo, no tiene trabajo. Y ese estado mental hace en él que provoque que esté mal, de que se enfade, de que conteste mal, ¿de acuerdo? A lo mejor con un tropiezo que tuvo contigo, ¿sí? Pero no lo sabemos, pues es igual que el ciego. Solo que ahora esa ceguera, lo que le hace estar ciego, es ese estado de tristeza, ese estado de angustia, ese estado de desesperación. Y no tiene otra opción. Él no tiene otra opción que reaccionar de esa forma. Es como un preso, es como el ciego. Pero nosotros no lo sabemos. ¿O no nos ha pasado a nosotros también esto? Que cuando estamos mal, reaccionamos mal. A lo más pequeño, lo más mínimo que nos hagan. No aguantamos. ¿Verdad? Por eso encontrar de verdad herramientas para poder ver cómo funciona la mente y cómo funciona todo esto es importantísimo en la vida, porque realmente es con nuestra mente que lo hacemos todo, ¿no? Okay. ¿Ya? Ah, bueno. Bueno, pues para decirle buenas tardes a todos los que están aquí, decirle que estaba contestando, hablando con ellos. Esta es la sesión de preguntas y respuestas que mi amigo David, con el beneplácito de todos los meditadores, todos los que están aquí haciendo el retiro, que les pareció muy bien, y con el mío, por supuesto, siempre que va a haber beneficio para todos los que estáis ahí, espero que sí, igual que para ellos. Y bueno, pues una idea parece que es buena, porque es la primera vez que yo hago esto, ¿no? En un retiro, ¿sí? En la última sesión no hay ningún problema, en la sesión de preguntas y respuestas, en este retiro, que es un retiro de meditación vipassana, pues donde se practica shamatha antes, shamatha y después vipassana, en los últimos 3-4 días. Digo que bienvenidos y un saludo para todos. Espero que lo disfruten también, igual que ellos, ¿sí? Bueno, pues ahora es el turno de ellos. Ahora tienen sus preguntas. A mí me está pasando que cuando paso la atención a la nariz, a la respiración nasal, tengo la sensación de que mi respiración también se vuelve más pectoral. Deja de ser abdominal y se sube con mi atención. Y entonces tengo que planteármelo y decir, bueno, baja, Ah, que volver abajo otra vez para poco a poco. cuando estás, ¿con qué respiración? ¿Con la respiración? Estoy con la respiración Abdominal. abdominal y pasamos a la Y nasal. luego Cuando digo, paso a la ahora, nasal se me vuelve más torácica la respiración. Deja de ser abdominal. De repente es no. como si Bueno, entrara. te refieres que la sientes aquí también. Bueno, La siento más aquí. sí, me refiero, donde hay que sentirla es aquí. Ajá. No hay ningún problema porque también el respiro también puede ser que la sientas aquí, pero donde tú vas porque sientes el movimiento, pero donde realmente tú debes de sentirla y ahí hay que tener tranquilidad y paciencia porque no estamos acostumbrados a estar atentos hacia nuestra respiración. Tampoco tenemos desarrollada la conciencia del cuerpo, ni desarrollada la conciencia de las sensaciones. Entonces hay que ir
con mucha paciencia, mucha tranquilidad, porque poco a poco iremos aprendiendo a hacerlo bien, cada vez mejor. Entonces, la respiración nasal es importante por muchas razones, ¿de acuerdo? Y el que tú, cuando lleves tu atención o tomes como objeto meditativo la respiración nasal, es decir, lleves tu atención a las sensaciones que produce el aire al entrar y al salir por los orificios nasales. Ahora porque estamos con la mascarilla, pero en condiciones normales, cuando yo inspiro, la sensación del aire es fresca, primero el contacto y luego la sensación de frescor. Al exhalar por la nariz, la sensación, volvemos a sentir una sensación y una sensación cálida, porque el aire sale caliente, ¿sí? El dióxido. Entonces, el que ahora tú cuando vayas ahí sientas aquí un poco la respiración en el pecho, normal también, porque la respiración obviamente el aire baja por abajo, ¿sí? Es posible que sí se sienta, aunque hay que tener en cuenta que la atención hay que tenerla ahí, ¿sí? Eso es. ¿Puedo utilizar algún olor cuando quiero centrarme en la respiración nasal como para enfocarme más? Si el olor es aquí, sí, imagínate que, a ver, que tú te has puesto un perfume, ¿sí? Y estás en la respiración nasal. Tú sientes la sensación del contacto del aire con las aletas de la nariz y en el contacto es un contacto físico y al mismo tiempo estás oliendo también. O sea, si tienes olor, más te pronuncia, más fuerte va a ser tu atención ahí porque vas a sentir el olor también, ¿sí? Pero tú sientes las sensaciones. Y si, como dije, atención consciente significa que yo soy consciente. Si mi respiración es profunda, soy consciente de que es profunda. Mañana iremos un poco más. He ido muy tranquilo, adentrando muy despacio desde que empezamos, ¿eh? Después, si el aire entra por el orificio nasal izquierdo, soy consciente de que el aire entra por el orificio nasal izquierdo. Si el aire entra por el orificio nasal derecho, soy consciente de que el aire entra por el orificio nasal derecho. Si el aire entra por los dos orificios nasales al mismo tiempo, soy consciente de que el aire entra por los dos orificios nasales al mismo tiempo. Es decir, cada vez tengo que estar más atento, ¿verdad? Porque es atención consciente. Y eso, las connotaciones de hacerlo así, bien hecho así, tiene connotaciones y beneficios tanto físicos como mentales, ¿de acuerdo? El hacerlo correctamente. Seguiré que cuando estamos atentos a nuestra respiración, que es el objeto meditativo, es el ancla donde yo pongo la mente, es como se dice en los textos, con la cuerda de la atención ato mi mente al poste meditativo de mi respiración. ¿De acuerdo? O sea, es un ardid. La respiración es para tener la mente aquí. ¿De acuerdo? Aunque hacerlo ahí, hacerlo con la respiración, trae muchos beneficios, como digo, pero es como el faro del puerto en el mar para los marineros, ¿sí? Que si yo pierdo, perdí mi respiración, vuelvo otra vez, ¿sí? No es ningún problema el que perdamos, no vayamos, y que me vea fuera, en el mar, yo qué sé, la mente se va a hacer tantas cosas, o bien se va detrás de un pensamiento. Eso no es el problema, porque la mente está acostumbrada a irse, y se va a ir. Luego yo no me voy a preocupar. Ahora sí me preocupo de cuando yo me doy cuenta de que se ha ido, o me he ido detrás de un pensamiento, volverla a traer otra vez aquí. Eso sí que hay que hacerlo. No la dejo ahí haciendo lo que quiere. La vuelvo aquí. El que yo me dé cuenta de que se ha ido, el que se haya ido la mente, ya es un momento, cuando yo me dé cuenta, es un momento de atención. Me di cuenta que se fue. La vuelvo a traer aquí.
Se va mil veces que... Y es importante también hacerlo de esa forma. Cuando me doy cuenta de que perdí la respiración, voy a traer otra vez la mente aquí de una forma tranquila, pacífica, sin juzgarme, sin criticarme. Esto es importantísimo. ¿De acuerdo? La vuelvo a traer. Con respecto a los pensamientos, si es que la mente se va detrás de un pensamiento, ok. Pues en vez de irse fuera, se fue aquí, con los pensamientos, detrás de un pensamiento. Pues igual, suelto el pensamiento y me vengo aquí. Y que los pensamientos siguen revoloteando ahí, como las nubes por el cielo. ¿De acuerdo? Está claro, esto es importante, porque es la técnica para poder hacerlo bien. El problema no es que se vaya. Poco a poco se irá menos, porque ese es el fin, de que la mente se va a ir menos para conseguir lo que nosotros queremos conseguir. Mira, ¿por qué se va la mente tanto? Porque está acostumbrada a irse. Eso significa que no tenemos estabilidad mental. Nos falta estabilidad mental. ¿Qué pasa con los pensamientos? ¿Habéis visto qué cantidad de pensamientos, que es una cascada? Significa que ahora sois conscientes de esa cascada de pensamientos. En nuestra vida cotidiana es exactamente lo mismo, pero no somos conscientes de ello. Ahora aquí sí. Ahora aquí estamos atentos y ves cómo viene toda esa cascada de pensamientos. Eso también va a remitir poco a poco esa mente de mono, ese diálogo interno, esa cascada de pensamientos. Irá tranquilizándose. El otro problema de la meditación es que la mente, en vez de irse, es que se retraiga hacia adentro. Entonces viene soñolencia, sopor, laxitud. Es decir, hace lo contrario. Entonces la mente entra como en un túnel, entra en una oscuridad mental, falta claridad mental. ¿Cuál es el problema? Por eso nos falta claridad mental, porque tenemos esos dos problemas. Las distracciones o lo que es la hiperactividad de la mente nunca está aquí. Por eso nuestra mente, no es estable, no tiene estabilidad, está fraccionada, dividida, partida, y le falta a nuestra mente claridad también. Esas dos cualidades, estabilidad y claridad. Y esas son las dos cualidades que nosotros queremos conseguir con la práctica de shamatha. La práctica de shamatha la comenzamos con la práctica de anapanasati, atención a la respiración. Con anapanasati, atención a la respiración, desarrollando la atención, es decir, tomamos como objeto meditativo la respiración. Y entonces practicamos esa técnica que se llama anapanasati. Anapana, respiración, sati, atención. Atención a la respiración en la forma exacta con la que hemos explicado. ¿A dónde nos va a llevar esto? A desarrollar cada vez más atención. Y vamos camino a desarrollar la concentración pura. A través de desarrollar y apoyarnos en el desarrollo de la atención. Hay otra cualidad que se desarrolla aquí en la práctica de anapanasati, cuando estamos practicando shamatha, que es, veamos, con la atención está colocada en el objeto meditativo, la respiración. Ahora, he visto muchas en las sesiones que yo he dicho que miréis cómo está antes vuestro cuerpo, con la atención hacia adentro, ¿va? Si está tenso, si no está tenso, si está bien colocado, si no está bien colocado. Cuando ya estamos en la atención, practicando ya con llevando la atención a la respiración, cuando la mente se va hacia afuera, se distrae, o se va detrás de un pensamiento,
o bien se retrae hacia adentro y entra en sopor o laxitud. ¿Quién se da cuenta de esto? Eso se va a dar cuenta un factor mental, que es la vigilancia mental. Hay una diferencia entre la atención, que es un factor mental, y lo que es la vigilancia mental. La atención es esa cualidad de nuestra mente, un factor mental, que se va a centrar en el objeto, en las cualidades del objeto. En este caso la atención está en la respiración, soy consciente de ella. Si es profunda, si no es profunda, si es superficial, si no es superficial, si es así, eso. Entonces la atención está involucrada con el objeto. La vigilancia mental, que es la que se da cuenta, si mi cuerpo está bien o no, si mi mente se fue hacia afuera, detrás de un objeto, si se va hacia afuera detrás de un objeto de apego que pueda producir apego o no, o aversión, o no es un objeto de apego que pueda producir apego o aversión, si es objeto, si la mente se distrae por que ha vagado fuera hacia objetos que puedan producir apego o aversión, eso es distracción, es excitación mental. Excitación mental. Si la mente, yo pierdo el objeto meditativo, mi respiración, porque la mente se va y no es un objeto de apego o aversión, entonces es distracción. Les pongo un ejemplo. Si yo estoy aquí y de pronto mi mente empieza a pensar en amor y compasión, me estoy distrayendo. Eso es una distracción mental. No es un objeto de apego, luego es una distracción. Imaginar que me voy, y no lo sé, por poner un ejemplo así que podéis entenderlo, a mí me gusta mucho el tenis, ¿sí? Imaginar que me veo con mi amigo jugando al tenis, eso es distracción, porque un objeto de apego, me gusta mucho, me puede producir apego, ¿sí? ¿Entendéis? Eso es. Se ha comprendido bien eso, ¿no? Entonces, en el camino de la calma mental, en el que la técnica que vamos a emplear es anapanasati, atención a la respiración, vamos a ir progresando por 9 niveles, poco a poco, para estabilizar la mente y solucionar esos problemas. Las distracciones, la excitación, la laxitud, el sopor, la somnolencia y la reducción progresiva de los pensamientos conceptuales. ¿Para qué? Para que mi mente gane estabilidad y claridad. Eso es lo que quiero. Para llegar a conseguir la concentración pura. La concentración pura es una concentración en la que está libre de excitación y laxitud. Totalmente. O sea, que lo que es la calma mental real es un resultado. Hay que andar desde el principio 9 niveles, desde el 1 al 9, hasta conseguir al final la calma mental real, que explicaré lo que es. Esos 9 niveles de estabilización meditativa empieza por el emplazamiento de la mente. Lo habéis hecho ya, porque os llevé vuestra mente y la emplazamos en el objeto meditativo, que es la respiración. ¿Sí? Primer, emplazamiento de la mente. Cuando estuvisteis ahí un poquito, unos minutos, ese es el emplazamiento continuo. Segundo nivel. Hoy voy a hablar en tema general, ¿sí? Y luego iremos desmenuzando todo eso después. Tercer nivel, reemplazamiento, es seguir ahí. No hay que cambiar de objeto ni hacer nada, es seguir ahí un día detrás de otro haciendo la misma cosa, la misma técnica. Porque esto no lo conseguimos en 2 días, ¿de acuerdo? Aunque yo explique bien esto, eso se consigue con mucho trabajo. El cuarto nivel es control.
El quinto nivel es pacificación. El siguiente, pacificación completa. Emplazamiento estabilizado. El emplazamiento unipuntual, el 7, y emplazamiento, el 8, emplazamiento estabilizado. A ver si estáis tomando nota, ¿sí? Ok. Emplazamiento de la mente, emplazamiento continuo, reemplazamiento, emplazamiento cercano, control, pacificación, pacificación completa, emplazamiento unipuntual y emplazamiento estabilizado, los 9 niveles. Esos 9 niveles los vamos a conseguir con una técnica precisa y haciendo lo que estáis haciendo hoy, así. Antes de empezar, ayer alguien preguntó por algo y le dije, eso es un problema, y ese problema que en la que nos quedamos medio dormidos, en la que tenemos ese sopor nada más empezar, esa es la pereza. Ese es el primer problema para poder meditar. Es decir, la falta de ganas por la meditación. Si es una falta de una inadaptabilidad del cuerpo y de la mente, que no están disponibles para sentarse. No le gusta. Prefiere sentarse y ver la televisión o ir a hacer otra cosa. Bien. Entonces, esa es la pereza. Antes de ir ahí, tendríamos que reunir una serie de requisitos, si es que una persona quiere realmente meditar y hacerlo bien. Entonces hay unos requisitos que te van a ayudar muchísimo a la hora de comenzar a meditar. Una es buscar un lugar adecuado. Lo voy a hablar en el caso de lo que hacemos en casa, es buscar un lugar adecuado en casa. Porque con respecto a buscar un lugar para hacer un retiro, tendría otras características el lugar. En casa, un lugar adecuado para meditar, donde te sientas bien, ¿sí? Es un rincón donde tú te sientas a gusto para meditar. Dentro de la ciudad, el silencio es complicado. O sea, que cuanto más silencio, menos ruido, menos molestias, va a ser mejor, ¿no? El siguiente es disminuir nuestros deseos, nuestra ansia. Si tenemos muchos deseos, mucha ansia, eso nos va a impedir meditar correctamente, porque la mente se va a ir detrás de los objetos de esa ansia, de ese apego. ¿Lo comprendéis? Disminuir ese ansia. El siguiente está relacionado con ese, que es tener una mente satisfecha. Tener una mente satisfecha es estar contento con lo que uno tiene y no con lo que no tenemos. Eso trae muchos problemas. Podemos tener cosas para vivir y tener las necesarias, y sin embargo estamos pensando en lo que no tenemos. No tenemos una mente satisfecha. ¿De acuerdo? Tener una mente satisfecha ayuda también a la hora de meditar. El siguiente, vivir una vida ética, correcta. Siempre cuando hablo de esto normalmente digo que esa ética es una ética personal, una ética social, una ética medioambiental. Una ética personal es, pues, cuidar tu cuerpo, tu mente, cuidar tus actitudes, lo que dices, lo que haces, qué tipo de pensamientos, qué tipo de palabras utilizas, qué tipo de acciones utilizas con el cuerpo, ¿sí? Es decir, ¿qué forma de vivir tendrías para no hacerte daño a ti mismo ni daño a los demás? ¿Sí? No hacer daño a los demás y no alterar su mente. Todo el mundo, todos los seres, todas las personas y todos los seres quieren felicidad, no quieren sufrimiento. En el momento en que yo, por actitudes erróneas mías, de ignorancia, por ignorancia o egoísmo, y yo altero la mente de los demás, o hago daño a los demás, entonces estoy incurriendo en esa ética, ¿sí? Ahí nos vamos a poner todos de acuerdo.
¿va? Luego, vivir de tal forma de que apartarnos de los objetos de distracción que nos distraigan mucho del objeto meditativo. Por ejemplo, si nosotros tenemos mucha obsesión con algo, si tenemos obsesión con cosas, entonces vamos a estar meditando y se va a ir la mente. Rápidamente vamos a perder el objeto porque estamos obsesionados con cosas. Por eso dije al principio, si hay los problemas, algún problema, soltarlo ahora aquí. Luego, después, es posible que con una mente más clara, una mente más estable, se pueda resolver ese problema, o se pueda uno desapegar, o se pueda uno arreglar, ¿sí? Y mirad, el sexto sería, ¿qué actividades superfluas tenemos en la vida? Porque a veces tenemos muchas actividades que son superfluas, en el que perdemos mucho tiempo y luego decimos que no tenemos tiempo para sentarnos a meditar 20 minutos. Esos requisitos ayudan, si los hacemos, para que luego podamos dedicar una parte de nuestra vida a la práctica de la meditación. Y si nosotros practicamos la meditación correctamente, estamos cuidando de nuestra salud mental. Igual que cuidamos el cuerpo con ejercicio físico, desde un punto de vista físico, y desde el punto de vista de la alimentación y de todo esto, la mente se cuida a través de la meditación, porque es la que se va a dar cuenta, vas a desarrollar la familiaridad con los estados de tu mente, te vas a dar cuenta de qué tipo de pensamientos, qué tipo de emociones, qué hay, qué viene a tu mente, todos los factores mentales, unos ensucian tu mente, otros la adornan con flores. Unos factores mentales la hacen feliz, pacífica, tranquila. Otros la hacen no pacífica, le traen intranquilidad, insatisfacción. No hay paz dentro de tu mente. Cuando aprendemos a familiarizarnos a través de la meditación con la naturaleza de nuestra mente, cómo es a lo que hay que llegar y cómo funciona, ¿de acuerdo? Entonces podremos cuidar de ella y decir qué basura dejo yo aquí y otra que no dejo aquí, ¿de acuerdo? Cuando desarrollo atención y vigilancia mental, esa atención y esa vigilancia mental estarán con nosotros siempre en las puertas de los sentidos, siempre. No para no experimentar los objetos de los sentidos, sino para ver cómo experimentamos las cosas de los sentidos y ver qué cosas pueden hacer daño y qué cosas no hacen daño, para que tú permitas. Si la vigilancia mental está a la puerta de los sentidos, ¿sí? Eso es. A partir de ahí, reunimos esos requisitos y con esos requisitos podemos pasar la puerta hacia la meditación. Mejor, con más tranquilidad para poder hacerlo bien. El primer problema que nos encontramos después, el primer obstáculo es la pereza. ¿Sí, de acuerdo? Esa pereza, vuelvo a repetir, es una inadaptabilidad de cuerpo y mente, es una pesadez de cuerpo y mente, que no están aptos para meditar. Esa pereza, junto con otros problemas, otros 4 problemas, aparte de la pereza, pero la pereza es la más importante, que es la que te impide hacerlo. La pereza tiene 4 antídotos. La flexibilidad, el entusiasmo, la aspiración y la fe clara, o una comprensión clara sobre los beneficios de la meditación. Esos 4. Realmente, el antídoto real para la pereza es la flexibilidad, lo contrario a esa falta de flexibilidad física y mental. Es una inadaptabilidad del cuerpo y la mente, que es precisamente lo contrario, es una flexibilidad física y mental que te
colocan a tu cuerpo en una aptitud y tu mente en una aptitud para meditar. Esa flexibilidad hay que conseguirla. La causa para conseguir la flexibilidad es meditar. Pero ¿cómo consigo yo sentarme? Pues a través del entusiasmo. El entusiasmo es un factor mental que te hace ir a por aquello estar entusiasmado por aquello a lo que tú quieres conseguir. Pero ese entusiasmo no se consigue tampoco tan fácilmente. Eso es un efecto que necesita una causa, y la causa es otro factor mental que se llama aspiración. Es ese factor, esa cualidad de la mente que aspira a algo para que de ahí surja ese entusiasmo. Pero ese factor mental de aspiración ahora se convierte en efecto, necesita una causa para conseguirlo. Y esa causa, para generar esa mente que aspira a, es reflexionar en las cualidades y los beneficios de la calma mental o de la meditación. Cuando yo medito y reflexiono en todas las cualidades, tanto físicas como mentales, que puede traer practicar la meditación de la calma mental, entonces cuando veo tantas cualidades, digo, wow, automáticamente tu mente dice, yo quiero esas cualidades en mí, yo quiero conseguir esa estabilidad, esa tranquilidad, ese equilibrio, esa paz mental. ¿Quién no va a querer eso? Entonces ese factor mental de aspiración automáticamente genera otro factor mental que es el entusiasmo. Te entusiasmas por eso, ¿sí? Y obviamente cuando te explican cómo se medita, cómo hay que sentarse, cómo hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces uno genera ese entusiasmo y se sienta a meditar. Poco a poco, primer día 5 minutos, bien hechos, con las instrucciones correctas. 5, 10 minutos, no importa. Dije que la calidad es más importante que la cantidad. 10 minutos bien hechos, bien ejecutados, es más importante, es mejor, de mayor beneficio que 1 hora o 45 minutos mal hechos y con tensión. ¿Sí? Entonces, poco a poco, día tras día, el cuerpo y la mente van ganando esa flexibilidad, van desbancando, eliminando, ahogando lo contrario, que esa pesadez de cuerpo y de mente que no tenía entusiasmo por la meditación, que estaban aptos, adaptados, ¿de acuerdo? Surge esa flexibilidad de la meditación. Y un día detrás de otro, pues se va progresando cada vez más. Esa flexibilidad al principio después se va a convertir en una flexibilidad mucho más grande, como vais a ver. Increíble. Entonces ese sería el primer problema, la pereza. Y hemos visto cómo se soluciona, ¿verdad? Más o menos, ¿sí? El siguiente problema es el olvido. El siguiente problema. Ya estamos meditando. Ahora, el siguiente problema, aquí ya sentados, es el olvido. ¿El olvido de qué? El olvido del objeto meditativo o de las instrucciones que te dieron para recuperarlo. ¿Sí? Ese es el segundo. Pues el antídoto del olvido es la memoria. Recordar las instrucciones, recordar el objeto. En nuestro caso, el objeto meditativo no es fácil de olvidar porque estamos familiarizados con nuestra respiración, ¿de acuerdo? Y no nos va a costar. Por eso es también muy bueno, de hecho está en los textos, el que es muy válido, y de hecho el Buda lo dice y lo aplica, el desarrollar la atención, ¿sí? Y poder desarrollar shamatha tomando como objeto meditativo nuestra propia respiración, porque es un objeto que conocemos, ya ha sido conocido por la mente y estamos familiarizados con él. Nos costará menos trabajo recuperarlo cuando lo perdamos. Es muy rápido venir a por él, ¿sí? Ok. Bien, entonces, el olvido, antídoto, la memoria, recordar. Bien, ahora fijaros, cuando estamos atentos a nuestra respiración y la mente se va hacia afuera,
El siguiente problema, después del olvido, es la laxitud y la excitación. La excitación es cuando la mente se va, fuera, o detrás de un pensamiento. O bien, la laxitud es cuando se retrae hacia adentro, con esa soñolencia, sopor, ¿sí? Entonces, la mente se vuelve oscura, entra como en un túnel oscuro, ¿sí? Pierde claridad con respecto a la meditación, con respecto al objeto meditativo, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, antídoto para la laxitud y la excitación, la atención y la vigilancia mental. Los dos que utilizamos, la atención y la vigilancia mental. ¿De acuerdo? Sobre todo la vigilancia mental, que es la que se da cuenta si me fui, y si es la excitación o es distracción, o estoy adentro, es laxitud, sopor, soñolencia, o si me fui detrás de un pensamiento. Eso es antídoto tanto para la excitación como para la laxitud, la vigilancia mental. ¿Sí? Y lo habéis hecho, lo habéis practicado desde ayer. Lo que pasa es que no le habíamos puesto nombre. Ahora estoy explicando el proceso, con nombres. ¿Sí? ¿Y cómo? Y eso que habéis estado haciendo lo habéis estado aplicando desde ayer. ¿Bien? Entonces, ahora imaginar, me voy. Y ahora, como comentaba con mi amiga, ahora estoy en un sitio que estoy tan a gusto, la mente se puede ir. Y está tan a gusto que no quiere volver aquí porque no se da cuenta ni del cuerpo, ni del dolor. Se va y está a gusto dando un paseo con una amiga, tomando café, no lo sé, ¿sí? Entonces, si yo dejo la mente ahí así, eso es un problema. El siguiente problema de la laxitud y la excitación es aplicar el antídoto. Aplicar el antídoto. El antídoto es, me he dado cuenta de que me fui, pues ahora a través de la vigilancia mental, yo vuelvo otra vez aquí. Y es aplicar el antídoto, volver la mente a su sitio. Lo habéis hecho también. Ahora imagina, y a través de la vigilancia mental. Entonces, ya estoy aquí, he recuperado mi atención y la tengo en la respiración. Y entonces tengo ahí la atención y sigo con la vigilancia mental. No, la vigilancia mental, que es como por decir, ya no me hace falta. Ya estoy aquí con mi atención en el objeto, dejo de vigilar, sigo con mi atención, que es el último problema es la aplicación innecesaria, es decir, seguir aplicando vigilancia mental cuando no es necesario. Porque si yo aplico esa vigilancia mental, ya cuando estoy con mi atención en el objeto, me puede interrumpir también, me puede alterar esa meditación. ¿Sí? Esos son los 5 problemas y tiene 8 antídotos. 4 para la pereza y luego 1 por de los otros 4 que hay. ¿Sí? Entonces, con esto podemos ir andando por esos niveles. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿tenemos que estar mucho tiempo para obtener beneficios? Pues no. Poco a poco, las distracciones serán menos. Tendremos más claridad mental. Nuestro cuerpo estará más relajado, más tranquilo. Es decir, habremos conseguido relajar nuestro cuerpo. Conseguiremos estabilidad, poco a poco, y claridad mental, poco a poco, conforme vayamos avanzando en nuestro trabajo meditativo con esta técnica. Obviamente, el beneficio real final es inmenso. Conseguir la calma mental real es un logro muy grande. Entonces, hasta que no lleguemos ahí no tenemos beneficio. Sí, fijaros, conforme vayamos meditando todos los días un poco, vamos a disminuir, va a disminuir la fuerza de nuestros apegos a los objetos de los sentidos, nuestras distracciones, nuestras aversiones, nuestra laxitud o pereza, es decir, la hiperactividad de nuestra mente y lo que es la laxitud, la falta de atención, se van corrigiendo. Eso desde el principio.
beneficio, y la mente de la duda. Que la mente de la duda es como estar en un desierto, no sabes qué camino tomar. Aquí se va a resolver eso, porque esa duda, cuando nosotros estemos estudiando algo o estemos comprendiendo algo, podremos llegar a esa duda, pero esa duda nos va a llevar automáticamente, porque hemos ganado estabilidad y claridad mental, nos va a llevar hacia la duda que tiende hacia lo correcto, nos va a llevar a su sitio, a una mente que se llama la mente de la asunción correcta. La duda se convierte en algo que yo comprendo ahora correctamente, porque te llevó en el sentido correcto, en el camino correcto. ¿De acuerdo? Esa también se va a ganar. Esas 5 cosas. Esas 5 aflicciones o klesas que se llaman. Podemos ir ganándolas poco a poco hasta ir a conseguir, después que no es tan fácil conseguir la calma mental real. Pero hay muchísimos beneficios porque van a disminuir la fuerza, entre ellas estas 5 que son importantes, fijaros, pero otras muchas perturbaciones mentales relacionadas, todas las perturbaciones mentales relacionadas con el apego y la aversión y la ignorancia, van a disminuir su poder muchísimo. Es decir, vamos a tener mentes más satisfechas, porque no vamos a tener ese ansia por las cosas de los sentidos. Tendremos lo que necesitemos, pero no ese ansia, que es como el ansia cuando tenemos sed y bebemos agua del mar, más sed tenemos todavía. ¿De acuerdo? Es decir, y al pacificarse en nuestra mente todas estas perturbaciones mentales, nuestras distracciones, nuestra laxitud y todo esto, la mente se va estabilizando, la mente está volviendo a casa, la mente se vuelve estable, nuestra mente se vuelve clara, pristina, fresca, desde el principio. ¿De acuerdo? Ok. Dejo equipar un poco aquí. ¿Preguntas? ¿Mejor hacer la meditación en ayunas? Bueno, ahora vamos a hablar de eso también. Es decir, ¿cuándo es mejor hacer la meditación? Pues mejor, siempre yo digo que sin que hayamos hecho la digestión, siempre. Eso siempre. Sea desayuno, comida o cena. Con el estómago, con la digestión hecha. Eso es. Normalmente, en la mañana, habéis visto que en la mañana es una de las mejores meditaciones, el silencio, hemos descansado en la noche, uno se levanta y hace su meditación, y entonces predispone la mente para el resto del día. ¿Sí? Esa mente está en calma, tranquila, entonces se va a todo lo que haga uno, y esa mente es la que se relaciona ahí con todo, con la familia, en el trabajo, en la calle, es la que va a interaccionar. Si llevamos una mente tranquila, estable, pacífica, entonces vamos a reaccionar a todo lo que hay afuera, a todo lo que nos ocurra de una forma mucho más controlada. No será una mente reactiva, será una mente que está controlada en todo momento, para contestar, para hablar, ¿sí? Y además alegre. ¿Sí? Luego, recomiendo también que en la noche, pues antes de ir a dormir también se haga un poco. Porque nuestra mente es como un río, es un continuo mental, ¿sí? Inmaterial, pero es como un río, ¿de acuerdo? Entonces, la causa sustancial de un instante, de un momento de mente, su causa es el momento anterior. Y un momento de mente, en este instante va a producir el momento siguiente. Explico esto por lo siguiente. Si cuando vamos a dormir, el último momento de mi mente en el estado de vigilia, antes de quedarme dormido, será el primer momento en el estado de sueño, cuando yo me quedo dormido. Ese estado mental. Durante toda la noche. Y ese estado mental irá también
cuando empecemos a soñar, cuando en el sueño REM empezamos a soñar, ese estado mental también influye en el siguiente, porque es un momento en el siguiente, y es en el siguiente, es en el siguiente. De modo que si yo estoy intranquilo, preocupado, antes de ir a dormir, ese estado mental de intranquilidad va allí, al siguiente. Y normalmente cuesta trabajo dormir de entrada, pero cuando me duermo pasa al estado de sueño, y del estado de sueño al estado de soñar. Y cuando me levanto, el último momento antes de despertarme, el último momento será el que influye, será la causa del primer momento cuando me despierto. Si yo he pasado mala noche y estoy enfadado, me levanto enfadado y no estoy bien, por ejemplo. Y entonces todo el día, si yo no hago nada, todo el día está influyendo ese estado mental en todo lo que hago. Cualquier cosita que me digan, voy a saltar. Va a estar influenciado, mis respuestas van a estar condicionadas, y de hecho están condicionadas nuestras respuestas y nuestras percepciones del mundo, están condicionadas por nuestros estados mentales. No es lo mismo tener un estado mental tranquilo, alegre, pacífico, que un estado mental de enfado, de tristeza, de angustia. ¿Sí? No obstante una cosa, que a mí lo que me pasa es que aparte de los pensamientos, aparte de ir detrás de un pensamiento o escuchar un ruido, es como el diálogo interno, ¿no? Porque digo, venga, concéntrate en la respiración. ¿Esto por qué me viene lo de concéntrate en la respiración? O ya queda poco, no sé, como que... Bueno, no te preocupes, porque no estás acostumbrada. Bueno, son dos cosas, mira, son dos cosas distintas, has dicho. Es decir, una cosa es que tú dialogues, vuelves a dialogar, ¿no? Fíjate, estamos acostumbrados a dialogar tanto que no podemos dejar de dialogar. Te tienes que decir, concéntrate en tu respiración a la mente, ¿no? Pero eso no pasa nada. Al principio no pasa nada, pero hay que ir soltando eso, porque simplemente con tu atención y tu conciencia te vas a ir, ¿sabes? Sabe, como dije ayer, la conciencia es conocedora y conoce tanto fuera como se conoce a sí misma. Se puede conocer a sí misma, ¿sí? Que es otro estado de conciencia. ¿Sí? Entonces, lo otro que has dicho, una cosa es eso, y otra cosa con los pensamientos. ¿Qué has dicho antes? Que eso sí no hay que hacerlo. Repítemelo, por favor, que es que como estás un poco retirado no te oí muy bien. No sé lo que he dicho tampoco. ¿Eh? Sí, esto, falta poco, bueno, falta poco, como que falta poco para acabar la meditación. Ah, que te dices a ti mismo, a ti misma. Como que me agobio y hace que Ya. Que te agobias porque dices, ¿cuánto te acabará esto, no? claro, como que a veces se hace porque aquí estamos mucho rato. No se te da tiempo, pero cuando estás Sí. mucho rato es como que ya empiezas a notar el cuerpo, bueno, pasa a alguien más. Bueno, pero eso también es normal. Eso también es normal. Hay que corregirlo, pero es normal. ¿De acuerdo? Yo cuando empecé a meditar, me acuerdo, allí en las cuevas del Sacromonte con los monjes Zen, y pues igual que tú, que has empezado aquí, ¿no? Vale, pues es normal. Y entonces yo recuerdo que es una cueva en la montaña, pero es una cueva. Y entonces, pues nada, muy bien habilitada adentro, muy, muy linda. Se medita ahí debajo de tierra, es increíble, ¿no? Así era, así, ¿no? Y estábamos, había pues los 3 maestros dentro con los que estábamos. Y yo era en mis primeras meditaciones, y aquella era la primera. Fuera había otro monje, pues íbamos a comer allí, estaba haciendo unas lentejas, no sé qué estaba haciendo allí, ¿no? Y entonces, pues me sentaron, allí me enseñaron a sentarme en el cojín, de cara a la pared, y yo creo que tú estás haciéndolo muchísimo mejor que yo, porque tú estás ahí bien, pero yo a los 4 minutos me empecé a remover, y mirando al que tenía la campana, a ver cuándo tocaba, ¿no? Y decía, como no toque me levanto yo y toco yo.
y oliendo de fuera, yo estaba deseando irme de allí. Es normal que pase todo esto, no te preocupes. Poco a poco. Hay que tener paciencia con esto. Pero verás luego, cuando tú le veas los beneficios que trae para tu vida, verás qué maravilla. Verás qué maravilla. Sí. Gracias, David. Es cuidar, es el instrumento. Mirad, la meditación es el instrumento más potente para cuidar de la salud de nuestra mente. Es una medicina. ¿De acuerdo? Y lo importante es saber por qué quiero meditar, para qué, a dónde me lleva, qué beneficios tengo. Todo eso hay que saberlo. Mirad, toda la meditación que estamos haciendo, empezando a hacer desde ayer, que es calma mental, y se llama calma mental por eso que he dicho antes, porque poco a poco nuestras aflicciones mentales más burdas se van calmando. Y se van calmando porque nuestra mente va ganando concentración. Y atención, y sobre todo concentración, poco a poco. ¿Por qué gano yo concentración y esa cualidad de la concentración, que cada vez esa concentración tiene más estabilidad y más claridad? Eso hace que esas aflicciones disminuyan. ¿Sí? Es como si como si nuestras aflicciones las comparáramos con el agua hirviendo en un recipiente, en el fuego, que está hirviendo, y nosotros le echamos agua fría. ¿Sí? Agua fría. Se hace, automáticamente se calma, ¿no? Bueno, esto va a ser con nuestras aflicciones que se van a calmar. Igual, luego en nuestra vida surge el enfado, pero va a durar muy poco. No va a durar mucho en el tiempo. Es muy rápido. Me di cuenta, wow. Y poco a poco, ¿sí? Todas las aflicciones, el enfado, el orgullo, todo esto se va disminuyendo. Y todas estas aflicciones mentales, todas estas perturbaciones mentales, todas esas emociones destructivas, son nuestros peores enemigos para nosotros. Y cuando estamos bajo el poder de estas emociones, entonces hacemos acciones negativas, no correctas hacia los demás, hacia el mundo. Y de ahí viene nuestro sufrimiento. Cuando ganemos sabiduría, y comprensión, entonces esa sabiduría y comprensión nos va a proteger de las perturbaciones mentales de los demás. ¿Comprendéis? Porque tenemos que protegernos nosotros de esas perturbaciones mentales para nosotros mismos y de hacer daño a los demás con esas perturbaciones mentales. Los demás los tienen igual, pero ¿cómo nos protegemos nosotros de las perturbaciones de una forma correcta de cuando el mundo va a hacernos daño, por decirlo de alguna forma? Personas, cosas, ¿sí? Con sabiduría. Sin sabiduría no podemos enfrentarnos, ni sabremos cuándo y cómo tenemos que actuar frente a las acciones de los demás. Lo digo, del mundo. Si se comprende un poco esto, eso es. Esto también se va a aprender. Vamos a aprender a enfrentar cuando una persona viene con sus perturbaciones mentales a hacerme daño a mí. ¿Qué actitud, cómo tengo yo que afrontar eso con esas personas? Con esas personas, que esas perturbaciones mentales son dañinas y producen las acciones que me van a hacer a mí sentirme mal. ¿Comprendéis? ¿Se entiende esto? Mira, no podemos hacer daño a nadie, no podemos generar acciones negativas hacia los demás o hacia nosotros si no estamos bajo el poder de las perturbaciones, de grandes perturbaciones mentales. Es así. Bajo el poder del apego, de grandes apegos, grandes aversiones, orgullo, ira, odio, enfado, ignorancia.
con todo eso, más todos los condicionamientos que traemos del pasado, traumas del pasado, condicionamientos sociales, hábitos, costumbres, con todo eso, con toda esa maleta en nuestra mente, sí, con toda nuestra ignorancia y sin saber, es con la que nos enfrentamos al mundo. Fijaros, ahora se trata de, todo esto se puede comprender. Podemos arreglar cosas del pasado, y se puede. Podemos cambiar hábitos, costumbres, que no sean repetitivas y que no influyan esos hábitos en nuevas acciones mías y que se vaya perpetuando todo. Porque todo ese bagaje, todo el pasado, si no comprendemos todo eso, lo traemos siempre al presente. Y condicionan nuestras acciones en el presente, condicionan nuestras relaciones en el presente. ¿Sí? Entonces, cuando ganemos atención, vigilancia mental, cuando nuestra mente se estabilice, vamos a dejar ese espacio en nuestra mente, se va a producir un espacio en nuestra mente en la que podemos vislumbrar, podemos ver, es como imaginar que el cielo está cubierto de nubes. ¿Sí? ¿Habéis visto esas nubes que a veces van muy rápido? ¿Sí? Y de pronto hay un momento en que se abre y penetra y podemos ver, vislumbrar el sol. Así va a ocurrir. Cuando nuestras mentes se vayan calmando, tanto desde el punto de vista de las aflicciones, de las perturbaciones mentales, como de la ignorancia, entonces cuando todo eso se va calmando, todos esos nubarrones mentales se van calmando, entonces es posible que en un momento podamos vislumbrar y ver que hay infinidad de posibilidades de poder mejorar nuestras vidas en cada momento. Y vivir de otra forma nuestra vida. Podremos ver en un momento que entre un pensamiento y otro hay un espacio, que entre una respiración y otra hay un espacio, un hueco, que entre un estado de ansiedad y otro, o un estado mental y otro, hay un espacio, pero tenemos la mente tan perturbada que no podemos ver esos espacios, esos huecos que son donde están las oportunidades para poder entender y producir los cambios que queramos en nosotros. Todo puede ocurrir porque la naturaleza de nuestra mente lo permite y porque todos esos nubarrones de pensamientos, emociones, recuerdos, ansiedades, todas nuestras traumas del pasado, todo eso no forma parte de la naturaleza de nuestra mente. Pero lo tenemos tan integrado, a veces tan integrado como yo digo que eso que tenemos a veces en nuestra mente, por supuesto, afecta a nuestro cerebro físico, determinadas áreas, por supuesto, y por eso también influye tanto. Es como cuando hay acciones o cosas que tenemos en la mente que es como que se han quedado grabadas y se van, como es cuando escribimos en el agua, ¿no? Hacemos cosas que rápidamente desaparecen en el momento, ni las ves. O cuando escribimos en la arena de la playa y se queda allí, pero viene rápidamente una ola y se lo lleva, ¿sí? Y desaparece, ¿no? Pero hay acciones que se quedan grabadas como en piedra, grabadas está en piedra, ¿no? Entonces va a necesitar más tiempo y otras habilidades para poder eliminar eso de nuestra mente, ¿no? Porque son más duras, ¿no? Traumas infantiles de atrás, esos traumas que tanto daño hacen, ¿no? Muchísimo daño. Hay traumas que se quedan grabados ahí a fuego, ¿no? Y luego hacen tanto daño, ¿no? A esos traumas le suma todo lo que es la socialización, formas de pensar, de ser, todo eso junto, que luego todo esto si no lo arreglamos, si no se arregla, es que condiciona cada momento de nuestra vida.
porque va a incidir en las formas de las percepciones que tenemos del mundo. Está basado por esa forma de pensar, está basado en la memoria, todo ese bagaje está ahí, y con eso, así, es con la que vamos a percibir nosotros las cosas, y entonces nos vamos a equivocar siempre, mucho, vamos a errar mucho, porque no tenemos mentes claras, están condicionadas completamente, ¿sí? Para esto nos sirve la meditación, para descondicionar nuestra mente, pero de esta forma, y trabajando además con el cuerpo. Hay que comprender, ahora yo estoy explicando para que podamos comprender el proceso, por qué, cómo, para qué, pero realmente la práctica de la meditación es hacerlo, es un proceso, cuando te sientas, lo que estáis haciendo ahí, sentarse y hacerlo, y la meditación tiene su propio proceso, es lo que va, cuando te sientas y lo haces, ahí está, eso es la meditación, no lo que yo digo. La meditación es cuando lo hacéis, cuando lo hacemos, sentados ahí, ese tiempo. ¿De acuerdo? Eso es la meditación. La meditación es lo que va a hacer en ti, lo que tú haces. Tienes que comprender el camino para hacerlo bien, cuando estás ahí, porque es un camino interno, ¿de acuerdo? Pero esa es la meditación. El maestro decía que a un alumno le dijo, ¿me puede explicar lo que es la meditación? Y dice, sí, ven conmigo, siéntate ahí. Siéntate, yo te enseño a sentarte eso. ¿Sí? Eso es. Bueno, todo lo que estamos practicando ahora es shamatha, el camino de shamatha. Esos 9 niveles, ¿sí? Mañana explicaré cómo eso también se consigue con 6 cualidades y 4 aplicaciones, ¿sí? ¿De acuerdo? Que es muy sencillo. Pero en realidad, aunque yo le ponga palabras a esto y sepáis la estructura, el real es hacerlo. Y cuando yo estoy sentado, sé lo que hago. Sé que estoy haciendo, esta es mi atención, la que está en mi respiración. Yo me voy, muy bien, no me preocupo. Si me voy, me preocupo de traerlo aquí. ¿Quién se dio cuenta? La vigilancia mental, que es un aspecto de la sabiduría, que se da cuenta del proceso. La vigilancia mental es ese aspecto de nuestra mente que se va a encargar del proceso meditativo y de cómo está tu cuerpo y de tu proceso meditativo. Si tú estás en laxitud, si te fuiste, si no te fuiste, si es excitación, si es distracción, si es laxitud. Y más adelante explicaré que hay excitación burda y excitación sutil. Y aquí habrá laxitud burda, laxitud sutil. ¿De acuerdo? Eso también lo explicaré. De todo eso se da cuenta la vigilancia mental. Ese es un aspecto de la mente que es como un policía, pero pertenece al factor mental sabiduría. ¿De acuerdo? La sabiduría se da cuenta de las cosas. ¿Sí? De modo que esto es lo que estamos practicando shamatha, utilizando la técnica de Anapanasati, explicada muy bien en el Buda, en el sutra de Satipatthana Sutra, ¿de acuerdo? Para luego, con el potencial que tengamos, que hayamos desarrollado de nuestra mente al practicar shamatha, con ese fruto, ese potencial, ¿sí? Iremos por la sabiduría, por el vipassana. Y el vipassana ya no es la mente en un punto, estática. No, ya la vipassana significa ver más allá de lo que ven tus ojos, ¿sí? Para comprender cosas que antes no comprendíamos. Para eso hemos desarrollado esta calma mental. Antes de la calma mental hemos visto lo que es la ética, vivir de una forma correcta, de una forma, digamos, enderezar nuestro carácter, purificar nuestro carácter, ¿sí? Hacer un carácter bueno. Y luego con ese carácter, ¿sí? Ir a desarrollar la otra cualidad esa cualidad de nuestra mente, que es la atención y la concentración, shamatha, ¿sí? Para obtener ese samadhi final, bueno, y que entre el primero y hasta conseguir el samadhi real, la concentración pura, hay una cantidad de beneficios y cualidades
tanto físicos como mentales, enormes como acabo de decir, ¿sí? Los picos, por ejemplo, desde el punto de vista emocional, cuando estamos sentimos emociones muy fuertes, otras veces estamos hundidos, ¿no? Abajo, como si fuera una montaña rusa. Unas veces estamos abajo, otras veces arriba. Desde el punto de vista emocional, eso se va a equilibrar. Porque vamos a sentir las emociones y las vamos a vivir tal cual. Y cuando tengamos que pasar por vicisitudes, por pérdidas en las que nos pueda hundir, las vamos a sentir. Vamos a sentir las emociones. No las vamos ni a reprimir ni a evadir. Las vamos a afrontar. Las vamos a comprender. Las vamos a hacer frente. ¿De acuerdo? Y eso es una de las cosas que nos va a ayudar a equilibrar nuestras emociones, y nos vamos a familiarizar con ellas y veremos cómo es la energía de esas emociones, veremos qué diferencia hay tan grande cuando estamos bajo el poder, por ejemplo, del orgullo, de la emoción del orgullo, o de la emoción, por ejemplo, el amor bondadoso, por ejemplo, ¿no? O estar feliz a estar triste, o tener ansiedad, o estar con estrés, a estar equilibrado, pacífico mentalmente. Nos vamos a dar cuenta nosotros, porque vamos a tener una mente más clara, más fresca, más pristina para poder comprender. Y entonces nos daremos cuenta que hay estados mentales que nos hacen estar mal y estados mentales que nos hacen estar bien. Y que esos estados mentales, que tanto podemos eliminar unos y desarrollar los otros. Y luego, por supuesto, la sabiduría, darnos cuenta de las cosas como son, la ley de la naturaleza. El Buda llamó a su enseñanza el Dhamma o Dharma en sánscrito, es la ley de la naturaleza, sencillamente. No es dogmática. Él dijo, mis enseñanzas versan sobre el sufrimiento y la eliminación del sufrimiento. Esto no me vino a mí por inspiración divina, ni yo soy divino. Yo lo he aprendido como un ser humano, igual que otros lo hicieron, igual que otros lo harán. Solo muestro el camino. Vosotros tenéis que andarlo. Vosotros tenéis que convertiros en vuestro propio refugio. Cuando entendáis las enseñanzas que yo os doy, ponerlas en práctica. No las aceptéis por respeto hacia mí o hacia lo que yo digo. Tenéis que investigarlas vosotros, con vuestro cuerpo y con vuestra mente. Cuando las experimentéis, cuando comprendáis aquellas y veáis por vosotros mismos que son válidas, que son buenas para vosotros y para los demás, tomadlas. No, decía que no quería devotos ciegos. Eso no lleva a ningún sitio. El Dharma, estas enseñanzas se enseñan para que las personas sean libres, que no dependan de nada, para tener libertad, no para engancharse ni a las enseñanzas ni a los maestros. ¿Sí? Es lo más bonito. Es todo lo que estoy contando es de lo que más me atrajo a mí cuando yo empecé a estudiar estas enseñanzas. Y resulta que, os voy a contar un cuento. Había una vez, decían, en Tíbet, que había, bueno, de estas, las chozas estas que hacen los nómadas, ¿no? Y que ponen el fuego en el centro, con piedra, y para calentarte la comida y hacer todo allí. Y que entonces, pues un buscador de joyas pues, aparecería por allí. Y entró en la tienda. Y entonces
de pronto miró las piedras que había allí y resulta que las piedras tenían diamantes. ¡Wow! Dice, y se lo explicó todo, dice, yo me llevo esto, voy a vender, a sacar esto de aquí, voy a venderla y vuelvo y vaya a vivir increíble, vaya a vivir como reyes del resto de vuestra vida. Y se fue, y al poco tiempo pues volvió con todo el dinero y que aquellas familias cambiaron. Quiero decir con esto que todo el tiempo habían estado allí y habían sido ricos, pero no lo sabían. Exactamente igual, el ser humano, los seres humanos, tenemos un potencial en nuestra mente, tenemos unas cualidades físicas tan especiales, tanto físicas como mentales, que reúne unos requisitos que es el vehículo más impresionante, más grande para el desarrollo de la conciencia que se pueda conocer. Pero no lo saben. Ese potencial que tenemos lo ignoran. Ignoran que se pueden hacer tantas cosas, que se puede eliminar tanto sufrimiento, tanto dolor. Sufrimiento y dolor inútil. El que haya que pasar, se pasará. Pero se puede, con las prácticas, con esas enseñanzas que son medicina, como decía ella, ¿sí? Si las tomas, si las aplicas en ti, entonces ahí es donde uno puede comprobar si son efectivas o no. Medicinas para nuestras perturbaciones mentales, nuestros engaños, nuestra ignorancia. Y esa ignorancia se refiere a no comprender las cosas como son. No comprendemos cuando las cosas nos pasan, no comprendemos por qué nos pasan. Cuando tenemos cosas que queremos desprendernos de ellas, no comprendemos tampoco por qué las tenemos y no nos podemos desprender de estas cosas. No comprendemos quiénes somos. Si yo preguntara a alguien, ¿quién eres? Alguien me empezaría a decir toda su historia. Pero cuando dice yo, ¿quién es ese yo? Y tu cuerpo, ¿conoces tu cuerpo? Cuerpo y tu mente, a ver, cuerpo y mente. Y la mente es la que más utilizamos. Y el cuerpo lo arrastramos por el mundo. ¿Sí? Que poco lo cuidamos. ¿Sí? Como si fuera nuestro. Mi cuerpo. ¿Verdad? Lo arrastramos, mi cuerpo y mi mente. Entonces ahí hay un yo, un ego, que parece ser que es el dueño del cuerpo y de la mente. Que es el poseedor. ¿Cómo existe ese yo? Nadie lo ha investigado. Ni conocemos nuestro propio cuerpo. Parece que es sólido, ¿no? No tiene solidez, no tiene nada. Y la mente, conocemos nuestra mente, cómo funciona, qué naturaleza tiene, nada. Entonces, si no conocemos ni nos conocemos, ¿cómo así funcionamos en el mundo? Sin conocimiento. A través de la introspección, el Buda comprendió que el ser humano está formado, es un proceso psicofísico, un cuerpo y una mente. La mente, el cuerpo, en este caso es nuestro cuerpo físico, incluido nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. Porque es físico y su causa es física, su causa sustancial. Y la mente está formada por 4 procesos. La mente es un continuo mental inmaterial, es mente-conciencia, y está formada por 4 fenómenos. Conciencia, percepción, sensación y volición. Las conciencias son las conciencias, 5 conciencias sensoriales, la conciencia mental. La percepción, la capacidad de discriminar, ¿de acuerdo?, que tenemos. Y la sensación es fundamental, es una pieza clave. Y luego la volición o factor de composición es ya todo lo que hacemos, todo lo que imagináis que tenemos en nuestra mente. Pensamientos, toda la clase de pensamientos, sensaciones, factores mentales, todo. Ahí hay. Nosotros cuando estudiamos, para estudiar la mente, se estudia de 2 formas. Por ejemplo, el LORIC es mente y conocimiento, o los 7 tipos de mente, o mente y factores mentales. El LORIC, ¿sí? Entonces, pues, a ese cuarto se llama volición, le llama el Buda.
es todo lo que hacemos con la mente. Si estamos tristes, si estamos alegres, si estamos con orgullo, si estamos, ya todo lo que hay en nuestra mente, todo eso hay, ¿no? Bien, de esas cuatro, esas son la mente, y eso es inmaterial, eso no se ve. Los tres primeros, las conciencias sensoriales más la conciencia mental. Después está la percepción, la discriminación, la capacidad de discernir de lo que es que está aquí David y ahí estás tú, o esto es un banco y aquello está. Esa capacidad de discriminar para poder comprender. Entonces, esas seis conciencias, las conciencias sensoriales más la conciencia mental, van a percibir sus objetos correspondientes. Las conciencias sensoriales, sus objetos correspondientes. La conciencia mental trabaja a base de imágenes. Los objetos de la conciencia mental son imágenes mentales. Y tiene sus objetos correspondientes, cada una de las conciencias. Cuando las conciencias sensoriales contactan con sus objetos, se produce una chispa de sensación. Es decir, que nosotros vamos a conocer el mundo físico a través de las sensaciones. Cuando nosotros veamos algo, olemos, oímos, tocamos, eso va a producir algo en nosotros. Eso va a producir una sensación que lo vamos a experimentar en nuestro cuerpo. Y lo va a interpretar la mente. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante el desarrollar la conciencia del cuerpo, la conciencia de las sensaciones, la conciencia de la mente y la conciencia de todo lo que ocurre en la mente, de los fenómenos mentales. Eso es lo que Buda llamó los 4 fundamentos de la atención. Si el ser humano está compuesto, está hecho de cuerpo y esa mente. Y luego, sobre ese cuerpo y esa mente, yo voy a imputar yo. La base de designación del yo es este cuerpo y esta mente. Si yo desconozco cómo funciona, si soy ignorante con respecto a cómo existe mi cuerpo, a cómo existen, a cómo son, cuál es la naturaleza de las sensaciones que se producen en mi cuerpo, si desconozco cuál es la naturaleza de mi mente y de cómo funciona, y si desconozco cómo son todos esos factores mentales que entran en mi mente, estoy perdido. No conozco mi cuerpo, no conozco mi mente, no conozco cómo funciona, no conozco, he perdido la sensibilidad del cuerpo, donde se producen las sensaciones, donde yo experimento. Si no hubiera sensaciones, no podríamos experimentar el mundo, para nada. Mirad que todo lo que miréis en el mundo, con lo que contactéis en el mundo, va a evocar algo en nosotros, siempre. Ahora yo pregunto, ¿podemos evitar tener contacto con el mundo? No, porque tendríamos que taparnos los ojos, cerrarnos los oídos, los 5 sentidos tendríamos que cerrarlos, ¿verdad? Y la conciencia mental es las puertas a nuestro mundo interno, al mundo de los pensamientos, recuerdos, emociones, todo el mundo interno nuestro, a través de la conciencia mental. ¿Podemos evitarlo? No, no puede. Porque cuando yo tengo un recuerdo, yo veo algo, eso genera en mí algo aquí, una sensación en mi cuerpo, que puede ser muy fuerte o muy débil y apenas la siento, ¿de acuerdo? Cuando el otro factor de nuestra mente, la discriminación, ¿podemos evitarlo? El decir, discriminar, eso es un árbol, esto, o bien esta persona que tampoco podemos evitarlo. Podemos evitar el que se produzcan dentro de nosotros sensaciones, 3 clases de sensaciones nada más. Así conocemos, a través de las sensaciones, como nosotros conocemos el mundo, de cómo experimentamos el mundo exactamente, a través de sensaciones agradables, desagradables o neutras. Lo podéis comprobar. Una comida es agradable, desagradable o neutra. O no una música, ¿te gusta o no te gusta o es neutra? Así todo lo que haga, todo lo que penséis, ¿de acuerdo? Lo podéis comprobar. Es decir, las 3 primeras, las conciencias, la percepción o discriminación, la sensación, son fenómenos inevitables. Y el cuarto de la mente, lo que ya, la volición, lo que hago, eso es evitable o no. Yo puedo hacer algo para evitar el enfado,
cambiarlo, hacer algo, adiestrar algo en mi mente para que ese enfado disminuya su poder hasta desaparecer y que surjan cualidades como la alegría, la empatía y esto? Claro, ahí es donde yo puedo hacer cosas. El resto yo no puedo. Yo no puedo evitar que venga una persona, diga algo, el que venga una persona, diga algo desagradable, surja una sensación desagradable en mí. Depende de cómo yo tenga mi mente ahora. De si haya adiestrado mi mente, yo ahora podré reaccionar de una forma o de otra. Ahí está el poder nuestro. Ahí está el poder del adiestramiento mental. La tercera, podemos adiestrar nuestra mente en los distintos aspectos. Podemos generar los aspectos positivos, generar las mentes del amor y la compasión. Y esas irán eliminando las mentes del egoísmo, de la envidia, de mentes nocivas, y las sustituiremos por mentes positivas, estados mentales positivos, estados mentales estables, y conseguir mentes estables y claras. Eso sí que lo puedo hacer a través de adiestrar, a través de las prácticas correctas. A través del oyón, adiestramiento mental, puedo convertir una mente egoísta, puede ir o convertirse una mente totalmente egoísta en una mente totalmente compasiva. Fijaros, a través de una práctica. Es decir, desarrollar esas cualidades que podemos tener, y esas mentes nos hacen estar bien, nos hacen ser felices. Está claro, una mente llena de amor y compasión es feliz, y sobre todo si tiene sabiduría, hay que conseguirla también, que es la otra parte, es decir, el llegar a tener, desarrollar el vipassana, la sabiduría que comprende las cosas como son, para también eliminar mucho sufrimiento. Cuando comprendemos las cosas como son, vamos a eliminar muchísimo sufrimiento. Entonces desarrollamos las dos, las buenas cualidades del corazón, nuestros buenos sentimientos, ¿sí? Y desarrollamos la otra capacidad que tiene el ser humano, que es la inteligencia, llevarla a la sabiduría, a comprender esa mente clara que ha conseguido esa estabilidad y esa claridad y que ahora puede comprender fenómenos que antes no comprendía, como por ejemplo la transitoriedad o la naturaleza del sufrimiento, o anatta, sin esencia, como las cosas, ese yo, o las cosas, los fenómenos son sin esencia. Sin esencia significa que son fenómenos que dependen de causas y condiciones, que no tienen solidez. Ahora nosotros lo percibimos todo con solidez, percibimos las cosas como si fueran permanentes, unitarias, permanentes, independientes, existiendo de forma sustancial, autosuficiente, de forma inherente, y todo eso es todo lo contrario. Todas esas percepciones que tenemos de nosotros y del mundo no son así. Esa ignorancia, el no comprender esto, y el no comprender también la relación de interdependencia que hay entre, por ejemplo, mis acciones cuando yo actúo en la vida y mis experiencias en la vida. Tampoco comprendo esa relación y entonces nos pasan cosas y tampoco comprendemos por qué nos pasa. Y están relacionadas con nuestras acciones. Eso nos lo enseñará la sabiduría. La ley de karma es una ley de causa-efecto cuando interviene nuestra mente, sobre todo la intención mental. Ahí se produce. Es la que va a influir en nuestras acciones, en lo que decimos y lo que hacemos. Bueno, ¿qué más preguntas queréis tenéis por ahí? Todo esto son beneficios que vamos a obtener de las meditaciones y de comprender. Tenemos que utilizar la capacidad cognitiva que tiene el ser humano. ¿De acuerdo? Nosotros primero tenemos que comprender intelectualmente.
eso va a ser importante, que va a ser como una barca para cruzar un río. Cuando ya hayamos cruzado el río, todo ese intelecto y todo eso que hemos aprendido intelectual no va a servir para nada. Después seguimos ya, cuando hemos hecho nuestra práctica, es practicarlo. Todo eso nos sirve solamente para practicar y conseguir lo que queremos, nuestros objetivos. Papá, ¿por qué tenemos tanto apego al ego? Es como pegamento. Realmente, cuando buscamos el ego, voy a explicar un poco muy sencillamente, porque es de lo más complicado, lo que es el yo, la persona, o ese ego. Tenemos un cuerpo y una mente. Entonces, de ahí surge una sensación de existencia, ¿sí? Y automáticamente, como si separamos esa identidad de yo y lo separamos de ahí. Esa sensación de existencia, por supuesto que existimos, esa sensación hasta cierto punto es real, es correcta. Pero obviamente para manejarnos en el mundo, vamos a poner una etiqueta sobre ese cuerpo y esa mente con los 4 factores que yo dije antes. Etiquetamos yo. Y está bien ese yo convencional. Yo voy, yo vengo, yo doy enseñanza, yo estoy charlando ahora con vosotros, vosotros estáis ahí, yo como, yo voy, yo vengo, todo eso, hasta ahí está bien. Pero el problema no es este. El problema es que como sentimos tan fuerte este contacto con este cuerpo, esta sensación de existencia, y tenemos las conciencias sensoriales, lo vemos todo, la conciencia mental, es una sensación muy fuerte de existencia, a ese yo, que yo etiqueto sobre esta base correcta, lo percibimos ahora de una forma diferente. Lo percibimos como existiendo ese yo de una forma permanente, unitaria e independiente, de una forma sustancial, autosuficiente. Y a esa forma de existencia yo me aferro. Ese es el error. Es que yo concibo un yo que no existe. Pero esto es lo más complicado porque eso tiene que ser investigado más adelante cuando tengamos mentes más calmadas y más claras para mediante un análisis correcto, siguiendo una línea de razonamiento correcto, investigando y buscando esa forma de existencia, lo pueda hacer. Y entonces me daré cuenta de que ese yo que yo concibo existiendo de esa forma tan sólida y a la que yo me aferro, no existe. Esa es la ignorancia de aferramiento propio. Eso es lo que tiene al ser humano desde sin principio metido en problemas. Todas las prácticas que podríamos hacer van encaminadas, ese vipassana, sabiduría, va encaminado a eliminar esa ignorancia de aferramiento propio a esa identidad falsa. Y digo falsa, porque existimos. No estoy negando nuestra existencia. Estoy negando algo que nuestra ignorancia nos hace creer. Nuestra ignorancia nos hace creer en un yo falso que existe de una forma y al que nos aferramos. Ese yo es una ilusión, es una aberración. Pero eso tiene que ser investigado a través de un análisis correcto y buscándolo correctamente, como científicamente, como hacen los científicos. Científicos están buscando de dónde parte la materia y buscan y no encuentran, y buscan y no encuentran.
aquello depende de muchas partes y no encuentras nada. Cuando yo con una mente estable, más concentrada, con una mente más clara, con una mente válida, yo a través de ese análisis correcto sepa investigar, analizar, buscar ese yo. Cuanto más lo busco, no lo encuentro. Y entonces me daré cuenta de cómo realmente yo existo. En ese momento que pasa esto, se acaban los miedos. Es como cuando vamos por la selva, sitio que no hay luz. Sí, digo la selva, pero es allí donde estaba yo en el Yucatán, cuando íbamos de la sala de meditación a donde dormía, y a una linterna. Y allí pues hay víboras, muchas víboras. Entonces tenía que ir con la linterna, allí alumbrando, ¿no? Pero imaginad que pasa esto, vamos por un sitio de estos, por de selva, y tenemos poca luz. Y de pronto vemos allí una serpiente negra en el suelo, negra y amarilla, wow. Y te pega. Yo me di más de un susto de esto, pues la linterna no alumbraba mucho. Pero cuando poco a poco te acercas más y pones más la luz, o incluso mi linterna tenía dos posiciones, una que tenía una luz poca y otra mucha. Le puse más, pones más y ves, te das cuenta de que es una cuerda moteada. En el momento en que ves la cuerda moteada, se te va el susto. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Primero, por falta de luz, tu conciencia visual vio algo y vio allí algo. La conciencia visual solo ve aquello, pero la conciencia mental interpreta otra cosa, interpreta que aquello es una serpiente. ¿Sí? Y entonces automáticamente te da miedo. ¿Cuándo se te quita el miedo? Cuando con luz te das cuenta de que confundiste una serpiente, tu mente confundió una serpiente con una cuerda. Este ego que tenemos es un ego erróneo, un ego falso. Es el que se aferra a esa identidad, esa ignorancia se aferra a esa identidad, ese ego el que hace todo, ese ego el que tiene miedo, ese miedo irracional. No lo voy a conectar ahora a nivel cerebral, lo que ocurre en el sistema límbico cuando ocurre esto, porque es parte de ahí. ¿De acuerdo? Estoy hablando desde el punto de vista de la psicología, como lo plantea la psicología budista cuando hablamos de cómo tenemos esa mente errónea, esa mente de ignorancia que se aferra a las cosas porque esa ignorancia, esa falta de luz, como existiendo de forma errónea. Entonces, cuando a través de la investigación, del análisis, como decía antes, a través de un hilo correcto, una línea correcta de investigación, precisa, en meditación analítica, yo busco a ese yo que yo concibo de esa forma, existiendo de esa forma, y al que yo me aferro, ¿sí? Me aferro a esa forma de existencia. Al buscarlo, no lo encuentro. Cuando yo comprendo eso, el miedo se disipa igual. Cuando comprendemos quiénes somos realmente. ¿Sí? Ese ego falso. Tenemos que tener un ego sano, sí, para poder manejarnos en el mundo. ¿Sí? Ese yo sano, por supuesto. Esas cualidades, eso es lo que queremos conseguir, un yo sano. Y además llenarlo de sabiduría, para comprender realmente cómo existimos. ¿Mm? Son enseñanzas más profundas, porque por eso digo que necesitamos el vipassana. La shamatha nos va a dar estabilidad mental para poder hacer ese proceso, que se calme nuestra mente, con una mente más calmada de aflicciones, podemos y más estable, una mente muy estable, porque si conseguimos la calma mental es una mente que realmente yo la pongo, es como un microscopio que es con mucha concentración
para poder ahora investigar, analizar cualquier fenómeno que yo ponga en el foco de mi mente. Analizar cómo existe mi cuerpo, analizar mi cuerpo es sólido o no es sólido, o está cambiando, o está formado por partículas, átomos, moléculas, y investigando, y luego investigar mi mente, y luego investigar el yo, aquí dentro, porque tal como es aquí, así será fuera. Cuando yo estoy investigando, analizando a través de Vipassana la naturaleza de mi cuerpo y de mi mente, estoy analizando la naturaleza de los fenómenos. Así son todos los fenómenos, desde un grano de arena hasta el universo más grande. Cuando yo lo descubra aquí, que es lo que hizo Buda y todos sus maestros, con su propia mente, utilizando el único instrumento, nuestra mente. Cuando estamos meditando, ¿qué instrumento estamos utilizando? Nuestra propia mente. El ser humano tiene un potencial impresionante que, si lo conociera, decía Lama Yese, que es atómico, el poder que tiene nuestra mente. ¿Sí? Entonces todo va encaminado. Mira, todas las enseñanzas de Buda y todos los maestros que se estudian, todas van encaminadas al mismo punto, a comprender y realizar la naturaleza última de la mente. Y comprender eso, eliminar prácticamente el sufrimiento y desarrollar todo el potencial que tienes. Desarrollar todo el potencial que tienes en tu mente se puede, no es fácil, lo hicieron muchos, el Buda lo hizo, se le llama mente. El Buda es simplemente significa el despierto, porque despertó, eliminó todos los errores que había en su mente y ya está. La mente de la iluminación es esta, es una mente que ha eliminado todos los errores a través de un trabajo, un proceso muy complicado, un trabajo personal, ¿de acuerdo? De comprensión, cognición y meditación, ¿de acuerdo? Y esa mente podría conocer, esa mente iluminada conoce cualquier fenómeno de este universo como si lo tuviera en la palma de la mano. Por eso se llama iluminación, porque eliminó toda la oscuridad que tiene nuestra mente. Y la mente es inmensa, no tiene fin. Esa mente es increíble. ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta más? Con respecto a la meditación que estamos haciendo, ¿está claro? ¿Está bien? ¿Cómo lo hacemos? ¿Tenéis alguna duda? Estamos practicando shamatha, calma mental. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Mañana, en la mañana, cuando vengamos a la primera meditación, ¿sabríais hacerla vosotros solos? Primero, ya sabéis, el cuerpo, conciencia del cuerpo para ver cómo está. Después, ya mañana si queréis, en vez de ya ir a practicar Anapanasati, atención a la respiración aquí, si queréis ya directamente aquí. Ya hemos estado 2 días, ¿sí? Muy bien, además, ¿de acuerdo? Respiración nasal, tranquilo. Sabéis cómo tenéis que estar ahí. No es una práctica para controlar la respiración, es una práctica de atención consciente a la respiración. ¿De acuerdo? Sabéis cómo estar. El problema, cuando se vaya a la mente, sabéis cómo tenéis que hacer, volverla a traer. ¿Sí? Si hay pensamientos pululando, no nos preocupen los pensamientos. ¿De acuerdo? Que estén ahí, pululando, yo estoy atento ahí, aunque yo pueda ser consciente de ellos. No hay ningún problema. Sí, pero mi objeto es estar en mi respiración. Si me voy detrás de un pensamiento, me doy cuenta, lo desuelto y vuelvo aquí otra vez. ¿Sí? Entonces, sí, podremos practicar mañana. Entonces, en la mañana, en la primera meditación, yo entro, me siento, toco, en silencio yo, ni hablo yo. En silencio toda la vez, ¿sí? Ok. Por supuesto, que generáis antes la motivación, cuando ya estéis tranquilos, es decir, habéis escaneado vuestro cuerpo y ya está, veis que está bien,
antes de ir a la respiración, la práctica formal, es generar la motivación. Ya sabéis cómo es, una motivación correcta, ¿de acuerdo? Una motivación altruista. No hago esta meditación solo para mí, sino para los demás también. Todos los seres quieren felicidad, no quieren sufrimiento. No es fácil encontrar y reunir todas las causas para comprender y encontrar enseñanzas que me expliquen cuáles son las causas reales de la felicidad y el sufrimiento para eliminar unas y crear las otras. Y esas causas están en nuestra mente. No es fácil esto para muchas personas. Nosotros, en nuestra práctica, antes de empezar, generamos esa motivación, y yo hago esto no solo para mí, sino para los demás también. Esa intención, esa motivación, ayuda a eliminar nuestra mente egoísta, a darle un palo a ese ego falso, que todo lo quiere para él, lo mejor para él, si sobra algo también para él. No le importa mucho los demás, ese ego falso, ¿sí? Entonces, fijaros que es increíble, en nuestro silencio, ahí, sin testigos, y hacer esto por los demás, pensando en los demás al hacer, nos están ayudando a corregir, a disminuir la fuerza de ese ego falso. Fijaros, ¿eh? Ok. Bueno, pues yo creo que si tenéis alguna pregunta más, ¿está todo bien? Pues vamos a descansar ya y para mañana seguir con nuestra práctica ya durante todo el día, ¿sí? Pues buenas noches a todos y no sé si esto está, pues buenas noches a todos los que estáis ahí y que descanséis. Espero que también hayáis disfrutado y haya sido de beneficio pues estas charlas nocturnas que tenemos nosotros, ¿sí? Bien, buenas noches a todos, ¿de acuerdo?